El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la prédica pasada, al compartir una palabra, muchas ideas le vendrán a la mente. Las prédicas que ha escuchado, los libros que ha leído, etc. Todo eso lo debe de tener almacenado, es decir, grabado en su corazón y en su mente. En la medida en que se equipe con la palabra, le vendrán muchas cosas a la mente. Y ese será el momento en las que deberá compartirlas. Una vez que el título de la prédica y el pasaje bíblico le vengan a su corazón, el Espíritu Santo le recordará cientos de mensajes y textos de libros relacionados con el tema que desea compartir. Y el Espíritu Santo escogerá los pasajes más apropiados de forma exacta y precisa para esa prédica. Esta es la forma en la que el Espíritu Santo obrará en usted. No le tomará mucho tiempo, lo podrá hacer en un instante. De todo lo que ha quedado grabado en su corazón, el Espíritu Santo traerá a su mente los pasajes más apropiados. Y todo eso le vendrá en forma natural sin que pierda la hilación del mensaje. No hay nada complicado en esto. Si depende del Espíritu Santo, le será fácil hacerlo. Todas sus palabras fluirán en forma natural e irá mejorando en la medida en que al compartir un mensaje o una palabra practique más esta dependencia del Espíritu Santo. En resumen, lo que salga de su boca dependerá de la medida en la que se haya equipado con la palabra de Dios. Por eso, no deberá preocuparse. Todo dependerá del Espíritu Santo y de lo que haya grabado de la palabra en su corazón. Hermano, debe dejar que el Espíritu Santo obre en usted. No hay nada difícil en ello. Y deberá hacerlo hasta el regreso de nuestro Señor, no solo por un par de días. Pregunto, ¿hasta cuándo va a confiar en su propia capacidad? Deje que el Espíritu Santo lo haga. Por eso es crucial que pueda oír la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Ahora les voy a decir cómo. No se preocupe ni se ponga nervioso por lo que tenga que decir. Diga lo que Dios pone en su corazón. Porque no será usted quien lo diga, sino el Espíritu Santo. ¿Recuerdan los 3 años de ministerio que hice en Israel? Si hubiera sido en mis propias fuerzas, no lo hubiera podido hacer. Yo simplemente obedecí la voz del Espíritu Santo. Recuerdo que en mi primer viaje estaba algo nervioso y tenía razón para estarlo. Les cuento, en una ocasión nos tocó trasladarnos de la ciudad de Haifa a nuestro hotel en Galilea en el carro de un pastor asociado. El mismo pastor estaba conduciendo y fuimos detenidos en un puesto de control. Un policía se acercó y le habló al pastor en forma bastante ruda. Este pastor es alguien conocido y de influencia en el lugar. No obstante, el policía fue muy brusco a pesar que el pastor le había mostrado todos sus documentos. Lo interrogaba de manera áspera y muy tosca. ¿A dónde va? ¿Por qué va a ese lugar? ¿Quiénes lo acompañan? Etcétera. Le preguntaba todo lo que se le ocurría. En ese momento me di cuenta de todo lo que tendría que pasar en los 3 años de ministerio en Israel. Sin embargo, como confié totalmente en Dios y el Espíritu Santo me guió, todo resultó más fácil. Incluso hubo quienes me advirtieron de algunas normas locales de las que no estaba enterado, pero que debía respetar. Finalmente pude llevar a cabo la providencia de Dios.
Sin la guía del Espíritu Santo no lo hubiera podido hacer. No obstante, tal como les compartí en la última prédica, deberá saber discernir muy bien la voz del Espíritu Santo. Les he dicho que hay quienes luego de oír la voz del Espíritu Santo piensan que han oído la voz del Señor o de Dios. Asimismo, hay otros que oyen la voz de espíritus malignos y creen erróneamente que es la voz del Espíritu Santo. E incluso hay algunos que emplean mal esto, procurando exaltarse a sí mismos o engañar a otros creyentes diciendo que han oído la voz del Espíritu Santo. Por ello, es muy importante saber a ciencia cierta la voz que está oyendo. El primer caso cuando oye la voz del Espíritu Santo es cuando el mismo Espíritu le recuerda la palabra de Dios. Es fácilmente identificable, no hay problema en ello. Incluso los nuevos creyentes podrán oír la voz del Espíritu Santo si escuchan atentamente la palabra de Dios en las prédicas o si la leen con detenimiento en la Biblia. Sin embargo, el segundo caso es más complicado de identificar. En el primero, repito, aún un nuevo creyente podrá oír la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, el problema es si obedece o no. Incluso hay líderes que no obedecen la palabra de Dios. Sería muy bueno si todos los líderes de esta iglesia obedecieran la palabra. No debería tomarles tanto tiempo llegar al nivel del Espíritu. Bastaría con tan solo un año. Pregunto, ¿por qué les toma tanto tiempo? Repito, máximo 2 o 3 años bastarían. No hay necesidad de 10 o 20 años. El problema, reitero, es que usted no obedece. No importa lo mucho que les enseñe, hay quienes simplemente no obedecen. Volviendo al tema, el primer caso en el que se oye la voz del Espíritu Santo es fácil de reconocer. Por ejemplo, ya les he dicho que un hombre y una mujer no deben ir juntos en un carro. Esta es una norma directa de Dios. No obstante, muchos no obedecen. Eso quiere decir que podrían pecar voluntariamente. El enemigo los podría engañar. Igualmente, ya han oído que no deben hacer negocios entre miembros de la iglesia. Lo han escuchado infinidad de veces. Sin embargo, continúan haciéndolo. No escuchan la palabra, saben que están desobedeciendo, hacen lo que les parece es correcto. Pero el hecho es que no obedecen lo que les digo. Digamos, por ejemplo, que alguien, sin razón alguna, lo golpea en la mejilla derecha. Usted debería poner la otra mejilla. No obstante, no lo hace. Más bien, lo que hace es agarrarse a golpes con la otra persona. Simplemente no obedecen. El Espíritu Santo no lo controla. Usted simple y llanamente ignora la voz del Espíritu Santo. Así es como muchos de ustedes reaccionan. A pesar que saben y conocen la palabra de Dios, simplemente la ignoran. Pregunto entonces, ¿cuándo podrán oír y obedecer la voz del Espíritu Santo? Sea fácil o difícil, deberá obedecer la palabra. Entonces, máximo en un año podrá oír la voz del Espíritu Santo. Si obedece, el Espíritu Santo lo guiará. Sin embargo, repito, muchos no obedecen. Por eso no pueden oír la voz del Espíritu Santo. Todo se reduce a su grado de obediencia. Como les decía, el segundo caso en el que se oye la voz del Espíritu Santo se refiere a los que ya han limpiado su corazón de toda forma de maldad. No pecan más y han llegado al nivel de la santidad. La palabra estará en usted en la medida en que se ha despojado de toda falsedad y ha cultivado su corazón, es decir, lo ha limpiado. Podrá oír la voz del Espíritu Santo y ser dirigido por él si ha grabado la palabra en su interior. Por ejemplo, si usted no aprende la tabla de multiplicar, no podrá aprender matemáticas. Tal vez pueda hacer algunas operaciones simples de aritmética, pero de ahí no pasará. Si no sabe algunas fórmulas, no podrá aprender matemáticas. Solo si la sabe podrá resolver un problema. De igual manera, si no ha cultivado nada de la palabra en su corazón, ¿cree usted que podrá oír la voz del Espíritu Santo en forma clara? Claro que no. En la misma medida en que cultive su corazón, es decir, lo limpie y grabe la palabra en su interior, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Si no lo hace, no podrá oírla.
En la Biblia podemos leer que los cristianos de la iglesia en Antioquía llegaron a oír la voz del Espíritu Santo a través del ayuno y la oración, y así limpiaron su corazón. Hermanos, tal vez se pregunte a qué cosa me refiero cuando digo la urgencia del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo mueve su corazón para que actúe en una determinada forma. Por ejemplo, siente la urgencia de orar y ayunar, o tiene un fuerte impulso de ayudar a alguien o de compartir el Evangelio a determinada persona. Si obedece este impulso del Espíritu, podrá manifestar los frutos del Espíritu Santo al salvar muchas almas. Filipenses capítulo 2, versículo 13 menciona: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, quizá pueda creer que es usted quien tiene el deseo y la voluntad para hacer tal o cual cosa en la obra de Dios. Sin embargo, es Dios quien lo impulsa para obrar de acuerdo a su buena voluntad en la medida en que pone en usted esa urgencia del Espíritu Santo. Por ello, si obedece el llamado del Espíritu Santo, podrá llevar a cabo la buena voluntad de Dios. Sea algo pequeño o grande, no deberá ignorar la voz del Espíritu Santo. Aun si no le entiende en ese momento, deberá obedecer su voz. En la medida en que la obedezca, Dios se complacerá y así podrá oír en todo momento y en forma clara la voz del Espíritu Santo. De hecho, este es mi testimonio. Esa es la forma en la que Dios me ha capacitado para oír la voz del Espíritu Santo. Primero, no podía distinguir entre la voz del Espíritu Santo y mis propios pensamientos. Por eso, Dios me guió a través de ciertas circunstancias para poder discernirla. Entonces, pude entender y oír la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de mis propios pensamientos. Así pude obedecer. A partir de ese momento, siempre obedecí en todo la voz del Espíritu Santo, sin ninguna excepción. Una vez que el Espíritu me urgía para hacer algo, obedecía. Jamás pensé que algo no se podía hacer, o que era difícil o imposible. Solo me limitaba a obedecer. De esta manera he visto que lo imposible se ha hecho posible. El secreto ha sido la obediencia. Sea en asuntos pequeños o de suma importancia, he obedecido y mi fe ha ido creciendo cada vez más. Si lo que tenía que obedecer era difícil, mi fe crecía más. Antes de inaugurar esta iglesia, cuando oraba por algún enfermo, sanaba en forma inmediata. Solo bastaba una oración. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre esa época y la actual? En ese entonces nadie blasfemaba contra el Espíritu Santo. Venían con un buen corazón para que orara por ellos. Yo recién estaba estudiando en el seminario teológico. Sin embargo, venían para pedirme consejo. Confiaban en mí. Por eso podían sanar después de una sola oración. Pero entre todos los casos hubo uno excepcional. Se trataba de una mujer que no podía mover sus músculos. Dios me dijo que orara por ella 21 días seguidos. Así que, después de terminar de estudiar, venía a la iglesia a predicar y en ese momento oraba por ella. ¿Y saben algo extraordinario? El día 21, Dios la sanó. Sí, hermanos, solo una oración bastaba para que los enfermos sanaran. Hoy en día es lo mismo. Si confía en Dios y en su pastor, solo una oración bastará para que sane de toda dolencia. Estos son los que tienen un buen corazón, los que verdaderamente confían en Dios y no tienen un corazón traicionero. Por eso, Dios podrá obrar por su sanidad en una sola oración. Así que, si obedece ese sentir de urgencia del Espíritu Santo, cumplirá la buena voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos podemos leer que el Espíritu Santo previno a Pablo de predicar el Evangelio en una determinada región.
Pablo planeaba ir a Asia en su segundo viaje misionero. No obstante, recibió esta indicación apremiante del Espíritu Santo de no viajar a esa región. Poco después, Pablo pudo confirmar eso a través de una visión. Vio a un varón macedonio que le pedía venir a ayudarlos. Así que Pablo obedeció y fue a Macedonia. Cuando predicó el Evangelio en esa zona, se establecieron muchas iglesias y numerosas almas fueron salvas. Pablo visitó Asia Menor en su tercer viaje misionero y predicó la palabra mayormente en Éfeso. El Espíritu Santo sabía cuándo iba a ser el mejor momento para predicar las buenas nuevas en esa región. Por eso urgió a Pablo para que predicara el Evangelio en ese territorio en el momento más apropiado. Cuando el Señor Jesús predicó el Evangelio, en algunas ocasiones lo hacía abiertamente ante los judíos, mientras que en otras lo hacía en forma personal. El Señor siempre ministraba de acuerdo a la dirección y al sentir del Espíritu Santo, y como lo hacía siguiendo el fluir del Espíritu, pudo llevar a cabo la providencia de Dios en forma completa. Les comparto algo. Cuando llevé a cabo por 3 años el ministerio en Israel, recibí esa premura del Espíritu Santo. Al llegar a esa nación para predicar el Evangelio, el entorno era muy hostil con los cristianos. Además, debíamos de llevar a cabo esa misión con la colaboración de algunos hermanos que recién habíamos conocido. Sin embargo, cuando prediqué el Evangelio por la dirección del Espíritu Santo, Dios cumplió su providencia en Israel en forma total. Sin esta urgencia del Espíritu Santo, no habría habido forma de cambiar esa manera de pensar tan acendrada de los judíos ortodoxos. A pesar de la forma tan insistente en la que el Señor Jesús proclamaba el Evangelio, el corazón de los fariseos y de los sacerdotes y de los maestros de la ley no se abría a las buenas nuevas. Ahora bien, por la gracia de Dios, hemos podido cambiar la forma de pensar de los judíos ortodoxos y de los ultraortodoxos en un tiempo bastante corto. No disponía de mucho tiempo para tratar cada tema. Cuando me venían a ver, solo disponía de 20 minutos. Y es porque había muchas personas con las que tenía que entrevistarme. Solo en 20 o máximo en 30 minutos tenía que cambiar su forma de pensar y lo hacía uno a uno. En tan poco tiempo tenía que cambiar su estructura de pensamiento basada en el Antiguo Testamento a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sin ese impulso del Espíritu Santo, no lo hubiera podido hacer. Cuando meditaba en lo que tenía que decir y cómo debía decirlo, el Espíritu Santo me daba las respuestas correctas inmediatamente. Me decía cómo empezar. Me decía cómo proceder y cómo tocar sus mentes y corazones. Y así lo hacía. Repito, el tiempo era muy corto y tenía que hablarles, tocar sus corazones y que aceptaran mis palabras. Luego venían otras reuniones. Entonces me daba cuenta de lo preciso que había sido el Espíritu Santo. Y vi cómo el Espíritu obraba para que no rechazaran mis palabras y las aceptaran. Así pude convencerlos uno a uno. Con esto termino. Amados hermanos en Cristo, les pido algo. Escuchen esta serie de mensajes más de una vez para que los puedan entender a cabalidad. Esta serie es de suma importancia para su vida espiritual. Por eso, les pido que oigan toda la serie con mucha atención y varias veces para que así la puedan interiorizar y se haga fe en su vida diaria. De esta forma, comprenderá cómo oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios y la del Señor. Podrá identificar cada una de ellas. Estas prédicas deben ser su alimento espiritual diario. Espero que todos puedan comprender estos mensajes y compartirlos con otros hermanos. Hermano, si en verdad oye la voz del Espíritu Santo, no tendrá que consultar con otros hermanos lo que debe hacer. El Espíritu Santo será su verdadero consejero. El mismo Espíritu lo guiará.
Reitero, escuche esta serie de prédicas varias veces. Así se proveerá con la armadura de la palabra y podrá oír la voz del Espíritu. Y si tienen algún problema o alguna duda, pregúntele al Espíritu y Él le responderá. No requerirá venir para consejería. Ahora bien, deberá saber oír la voz del Espíritu Santo, no cualquier voz. Y el Espíritu será su verdadero consejero. El Espíritu Santo es quien mora en su corazón. No deje que la palabra que ha oído ahora se pierda. Equípese con ella. Por eso, les reitero que deben oír esta serie de prédicas varias veces y no solo una. Desde luego, toda la palabra es importante, pero hay aspectos trascendentes que son claves en su vida cristiana. Y este es uno de ellos. Así podrá crecer en fe y llegar al nivel del Espíritu. Ahora, oremos todos juntos, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a oír claramente la voz del Espíritu Santo y a obedecer su dirección. Que esta serie de mensajes se graben en sus corazones y que el mismo Espíritu Santo se convierta en el consejero y ayudador personal de cada uno de ellos. Y así podrán vivir una vida cristiana feliz y gozosa. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal,
Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.